ineludible. Capítulo 15. El despertar que nadie pidió. Introducción. Nadie lo pidió, nadie lo esperaba. Y, sin embargo, sucedió. El despertar no siempre llega como una bendición buscada, ni como un premio al esfuerzo espiritual. A veces ocurre sin previo aviso, sin que lo hayamos trabajado, sin que lo hayamos deseado siquiera. Y lo que trae no es paz inmediata, sino desconcierto, vértigo y, en muchos casos, rechazo. En este episodio hablaremos del despertar involuntario, de ese momento en que la vida nos arranca de la comodidad del sueño colectivo para mostrarnos un paisaje crudo, a veces insoportable, pero profundamente real. Exploraremos lo que se pierde al despertar, la resistencia que surge, el peso de vivir en un mundo que aún duerme, y también las grietas de lucidez que se abren en medio de la cotidianidad. Para acompañar la reflexión, compartiremos el relato titulado El hombre que nunca despertaba, que nos permitirá ver cómo incluso la resistencia más férrea termina cediendo ante la fuerza ineludible de la conciencia. Prepárate. Este no es un episodio cómodo, pero sí es necesario. Parte 1. El desconcierto de despertar sin quererlo. El despertar que nadie pidió es, sobre todo, un desgarro. Imagina estar en medio de un sueño plácido, tibio, reconfortante. Y de pronto alguien te arranca de ahí, te abre los ojos a la fuerza, te expone a una luz que quema. Lo primero que sientes no es gratitud, sino molestia, irritación. Ese es el desconcierto. Descubrir que la realidad no es como la narrábamos. Que las estructuras que nos sostenían se tambalean. Que lo que creíamos sólido se disuelve entre las manos. Muchos místicos lo describen como una muerte en vida, la caída de una identidad que parecía definitiva, el colapso de certezas que nos daban seguridad. Es como si el suelo se abriera bajo los pies y ya no hubiera nada a lo que aferrarse. Pero ese nada es justamente lo que abre la posibilidad de ver. El despertar involuntario comienza como un despojo, como un desarraigo radical. Y, aunque duela, en ese vacío se gesta la semilla de lo nuevo. Parte 2. Lo que se pierde al despertar. El despertar no pedido nos arrebata cosas que amábamos, o que al menos nos hacían sentir cómodos. Se pierde la ilusión de control. Se pierde la confianza ciega en las promesas de futuro. Se pierde la posibilidad de esconderse detrás de máscaras sociales. También se pierde la inocencia. Ya no podemos mirar al mundo con la ingenuidad de antes. Vemos la manipulación, la mentira, el egoísmo disfrazado de bondad. Y, al mismo tiempo, reconocemos en nosotros mismos esas mismas sombras. El despertar es una amputación. Nos quita partes de nosotros que creíamos esenciales. Pero, como toda amputación, también revela que podemos vivir de otra manera, más livianos, más auténticos. Parte 3. La resistencia interior. Nadie quiere despertar a la fuerza. La primera reacción es resistirse. Resistirse significa negar lo que vemos, intentar volver al sueño, recrear las viejas rutinas para convencernos de que nada ha cambiado. Esa resistencia puede durar años. Se manifiesta en forma de cinismo, en ironías, en el intento de llenar el vacío con distracciones, relaciones superficiales o trabajo excesivo. Pero hay un momento en que la resistencia se agota, y lo que queda es rendirse, reconocer que no podemos dar marcha atrás, que una vez abiertos los ojos, ya no hay manera de cerrarlos. Parte 4. El sueño colectivo. Despertar no pedido también significa notar, con dolor, que alrededor casi todos siguen dormidos. El sueño colectivo es cómodo. Reglas claras, promesas compartidas, ilusiones masivas. Pero cuando uno se distancia de ese sueño, la sensación es de soledad y desarraigo. Muchos místicos lo han dicho. El despertar te separa, aunque no quieras. Te convierte en extranjero en tu propia tierra. Sin embargo, esa distancia también permite ver lo que antes no se veía. Los patrones, las cadenas invisibles, las narrativas que sostienen una sociedad entera. Y en esa visión, aunque duela, comienza a germinar una forma distinta de relacionarse con el mundo. Relato. El hombre que nunca despertaba. Había un hombre que dormía siempre. No importaba lo que sucediera a su alrededor. Fiestas, tragedias, guerras o celebraciones, él siempre encontraba la manera de mantenerse en un estado de sopor constante. Dormía con los ojos abiertos en las reuniones. Dormía mientras trabajaba. Dormía incluso cuando decía que estaba escuchando. Era un maestro en el arte de no estar presente. Un día, algo sucedió. Una grieta en su mundo onírico. Alguien lo miró con una intensidad tan limpia que por un instante su sueño se quebró. Se vio a sí mismo, y lo que vio lo aterrorizó. Una vida entera transcurrida como sombra, como reflejo, como eco de lo real. Intentó volver a dormir.
Se esforzó por cerrar los ojos del alma, por sumergirse de nuevo en la comodidad del no ver. Pero la grieta ya estaba ahí, creciendo, exigiendo. Pasaron los días, la grieta se hizo abismo, y un amanecer cualquiera, sin que lo buscara, se descubrió despierto. No lo celebró, no se sintió iluminado, solo sintió el vértigo de estar desnudo frente a la vida. Y sin embargo, en esa desnudez había una libertad nueva. Ya no necesitaba agarrarse a nada. Reflexión. Ya no necesitaba agarrarse a nada. Esa frase resume lo que muchos buscadores han intentado expresar durante siglos. Despertar no es añadir, sino soltar. No es ganar certezas, sino quedarse sin ellas. Ya no necesitaba agarrarse a nada, significa que la vida puede sostenerse por sí misma, que no hace falta un punto fijo de seguridad, porque la existencia fluye sin necesidad de anclas. Esa confianza radical, que llega después de la caída, es el corazón del despertar. Parte 5. El despertar involuntario en la vida cotidiana. No hace falta una experiencia mística para que el despertar nos alcance. La vida misma se encarga de rompernos las rutinas. Una pérdida, una enfermedad, un accidente, un amor que se va. En esos momentos se abre un hueco, y lo que asoma por ese hueco es el despertar. La conciencia de que nada estaba garantizado, de que lo que dábamos por hecho era una ficción. El despertar involuntario se cuela en los pasillos de los hospitales, en los silencios tras una discusión, en las madrugadas en que no podemos dormir porque sentimos que algo no encaja. No lo pedimos, pero llega, y, aunque al principio parece una maldición, con el tiempo descubrimos que era el inicio de algo nuevo. Parte 6. Bibliografía comentada. Sección con 10 autores, comentados brevemente. Índice hacia derecha, aquí ya está incluida la lista que trabajamos. Eckhart Tolle, Krishnamurti, Byung-Chul Han, Anthony de Mello, Nisargadatta, etc. Parte 7. Cine comentado. Sección con 10 películas comentadas. Índice hacia derecha incluida la lista que trabajamos. The Matrix, El Show de Truman, Inception, Waking Life, etc. Parte 8. Conclusión y cierre. Hemos recorrido juntos la experiencia del despertar que no se busca, que no se pide y que, sin embargo, ocurre. Un despertar que muchas veces duele, porque nos arranca de lo conocido, porque nos deja sin agarraderas, porque derrumba todo aquello en lo que habíamos puesto nuestra confianza. Y sin embargo, en ese derrumbe se abre lo más genuino. La posibilidad de vivir sin defensas, sin armaduras, sin la obligación de sostener un personaje. Quizás lo que llamamos despertar no es otra cosa que aceptar, con todas sus consecuencias, la fragilidad de ser humanos. El relato de hoy, El hombre que nunca despertaba, nos mostró que, incluso cuando resistimos, la vida encuentra la manera de empujarnos hacia la lucidez. Que el sueño colectivo puede ser cómodo, pero también pesado. Y que, en algún punto, lo inevitable se impone. Ya no se trata de querer despertar o no, sino de reconocer que ya está sucediendo. Ese reconocimiento, esa rendición, es el inicio de una libertad que no depende de circunstancias externas. Es la libertad de no necesitar agarrarse a nada. Como siempre, recuerda que todo este contenido, junto con frases, relatos y bibliografía extendida, lo encuentras en nuestra página, índice hacia derecha despertarineludible.blogspot.com. Gracias por escuchar, por compartir este espacio y, sobre todo, por atreverte a mirar de frente lo que la vida coloca delante. Nos encontramos en el próximo capítulo de Despertar Ineludible.